Bienvenidos a La República, el podcast donde exploramos el pulso de nuestra sociedad, las ideas que forman y las voces que transforman. Cada semana nos adentramos en temas de política, cultura, historia y todo lo que influye en el destino colectivo. En La República buscamos entender qué significa ser parte de una nación, cómo se construye el poder y sobre todo qué nos une y nos desafía como un pueblo. Soy Carolina y te invito a que nos acompañes en este viaje de reflexión, análisis y conversación, porque la República no es solo un lugar, es una conversación constante sobre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. ¿Están listos para pensar, cuestionar y debatir? Comencemos. El tema del que estaremos hablando el día de hoy se basará en el estado de sitio durante la Asamblea de la Constituyente de 1991, hecho el cual marcó la historia colombiana. Esto teniendo en cuenta que esta asamblea fue un proceso clave en la transformación del constitucionalismo colombiano, respondiendo a décadas de violencia, conflictos armados, narcotráfico y un sistema político agotado. La desmovilización del M-19 en 1990, un grupo guerrillero, fue un hito que permitió abrir espacios para nuevas fuerzas políticas. La asamblea, que fue compuesta por 70 constituyentes de diversos sectores, buscó crear un marco legal más inclusivo y democrático. Pero, ¿y cuál fue un aspecto clave de esta reforma de constitución? Bueno, fue el estado de sitio, precisamente, que fue una medida que concentraba poderes en el Ejecutivo y suspendía los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que según muchos contribuyó a la erosión de la democracia y la legitimidad del Estado. Adicionalmente a esto de perpetuar el uso del estado de sitio, optó por establecer un sistema de estados de excepción con límites y controles más estrictos, que buscaba simplemente garantizar, incluso en situaciones excepcionales, los derechos humanos y las libertades civiles, que no fueron suspendidas arbitrariamente. Además, se creó la Corte Constitucional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales durante las crisis. Pero bueno, ya entrándonos más al tema de lo que fue el estado de sitio en Colombia, el día de hoy tenemos 3 expertos frente a esto. Se encuentran con nosotros el doctor John Ortega, abogado y microempresario de la ciudad de Cali, el doctor Sergio Calderón, abogado y administrador financiero y tributario, y la doctora Carol Monroy, abogada y trabajadora social. Pero bueno, doctor John, cuéntenos, teniendo en cuenta las implicaciones del estado de sitio, ¿cuál o cómo en un lenguaje más sencillo se puede entender qué fue el estado de sitio en el contexto de la Asamblea Constituyente de 1991? Hola, ¿qué tal? Claro que sí, mira. Imagínate un país donde ante cualquier problema el gobierno pudiera suspender tus derechos y libertades. Es como si cada vez que hubiese un partido de fútbol y la gente se emocionara demasiado y se portara mal, entonces el gobierno te quitara el internet y te prohibiera las reuniones sociales. Eso era el estado de sitio en Colombia. Una locura, ¿no? Bueno, así era Colombia antes de la Constitución de 1991. El estado de sitio era como un botón de emergencia que el gobierno podía activar para tomar el control total. Realmente era una medida extrema que se usaba para enfrentar situaciones de crisis, pero que muy a menudo se abusaba de ella. Los presidentes la utilizaban para concentrar poder y gobernar sin control, dejando a un lado las leyes y las libertades de los ciudadanos. Esto se volvió un problema. Claro, una situación que generó una especie de anormalidad institucional, donde las reglas de juego o del juego democrático se rompían constantemente y la gente vivía con miedo y sin garantías. Bien, finalmente los constituyentes de 1991 se dieron cuenta de que a este problema tenían que ponerle fin. Ellos debatieron bastante, debatieron largo y tendido sobre cómo evitar que el estado de sitio se convirtiera en la norma en Colombia. Y la solución fue realmente más sencilla de lo que se esperaba, fue muy clara. Esto es limitar el uso de esta medida extraordinaria, creando controles y fortaleciendo las instituciones democráticas para que el país pudiera enfrentar los problemas sin tener que recurrir a medidas tan drásticas como el estado de sitio. Doctor John, permítame le pregunto, según lo que usted nos explica y lo que recordamos o lo que sabemos por la historia misma,
en donde en el país se asesinaba a la fuerza pública, inclusive a los mismos ciudadanos, llegando al colmo de que las cabezas de las personas tenían un precio. Los narcotraficantes proponían pagar la deuda externa del país, así como la guerrilla tenía un papel importante en los hechos relevantes en aquel tiempo, entre ellos el ELN, las FARC y lógicamente el M-19, grupo paramilitar para ese entonces, formalizó un acuerdo de paz mediante la entrega de armas y logrando su incursión en la parte política. De ahí que también arrojó una buena camada de políticos que construyeron de cierta forma la vida actual política de nuestro país. Como ejemplo tenemos a nuestro presidente. Pero ¿cuáles fueron esas medidas drásticas que tomaron? ¿Y por qué era tan importante discutir el estado de sitio en la Asamblea Constituyente? Bueno, la Asamblea Constituyente tomó varias medidas drásticas para limitar el uso del estado de sitio y fortalecer la democracia en Colombia. Estas establecieron causales específicas y limitadas para declarar el estado de sitio. Causales como cuáles, como la guerra exterior, la conmoción interior y los desastres naturales. Se definió un proceso riguroso para su declaratoria, incluyendo la aprobación del Congreso y la revisión de la Corte Suprema de Justicia. Se estableció una duración máxima para el estado de sitio, con posibilidad de prórroga solo en casos excepcionales. Discutir el estado de sitio era crucial porque esta medida había sido utilizada de manera sistemática y había erosionado el Estado de Derecho en Colombia. La Asamblea consideró necesario redefinir y limitar su uso para evitar que se convirtiera en un mecanismo rutinario de gobierno, garantizando así que los derechos fundamentales no estuvieran continuamente amenazados por la suspensión. Asimismo, se garantizó la protección de un núcleo de derechos fundamentales que no podían ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera durante el estado de sitio. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de la tortura y la esclavitud, entre otros. Además, se creó la Corte Constitucional para velar por la protección de la Constitución y los derechos fundamentales. Se fortaleció el papel del Congreso en el control político del gobierno, se promovió la participación ciudadana en la toma de decisiones, se establecieron mecanismos de control para evitar abusos de poder por parte del gobierno durante el estado de sitio. Se garantizó el derecho a la información y la libertad de prensa, incluso durante la vigencia del estado de sitio. Queda claro que los cambios en la Constitución de 1991 incorporaron una respuesta clara al abuso del estado de sitio y a los riesgos que representaba para la democracia y los derechos de los ciudadanos. Doctor Sergio, con relación a este aspecto, ¿qué nos podría usted decir sobre los cambios que propuso la Asamblea Constituyente de 1991 concerniente al estado de sitio? Claro que sí. Profundizando un poco con lo manifestado por el Dr. John, la Asamblea propuso eliminar el estado de sitio como un recurso que fue utilizado para atender varios temas y adaptarlos a una sola figura. Esto reemplazándolo con 3 categorías específicas de estados de excepción: el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. Cada categoría tenía límites y requería la justificación específica, asegurando una regulación más estricta y un control efectivo por parte de la Corte Constitucional. Lo anterior se lo realizó para evitar abusos en las emergencias, limitando también que el mandatario realizara una interpretación propia de lo que era dicha emergencia. Entonces nuestra Constitución reemplazó el estado de sitio con 3 estados de excepción específicos. Eso sí, cada uno sujeto a controles que requieren la revisión de la Corte Suprema. En paralelo, la Constitución impulsó la democracia participativa mediante mecanismos de consulta popular y revocatoria del mandato, así como la
descentralización que otorgó autonomía a las entidades locales. También es preciso recordar que la Corte Constitucional de 1991 en Colombia marcó una transición hacia un verdadero Estado de Derecho, reorganizando la estructura estatal y ampliando la protección de derechos fundamentales. Se introdujeron reformas claves como la acción de tutela, que permite a los ciudadanos defender sus derechos de manera más rápida. Además, se promovió el equilibrio de poderes, limitando el poder del Ejecutivo y fortaleciendo la autonomía del Congreso y del Poder Judicial. En particular, con la creación de la Corte Constitucional, encargada de proteger los derechos y supervisar decisiones del gobierno. Es importante también recalcar que la Constitución también reconoció la diversidad étnica, garantizando derechos a las comunidades indígenas y afrodescendientes, comprometiendo al país de esta manera con los derechos humanos y las normas internacionales. Esta transformación ha sido esencial para el fortalecimiento de la democracia y la justicia en Colombia, estableciendo un marco legal que sigue siendo fundamental para la protección de los derechos y gobernanza democrática. Al redefinir los estados de excepción y fortalecer el control a través de la Corte, Colombia dio un paso significativo hacia una institucionalidad más fuerte y sobre todo democrática. Esta transformación fue clave para restaurar la confianza en las instituciones, permitiendo que el país avanzara hacia un sistema de gobernanza basado en el respeto a la ley y la defensa de los derechos fundamentales. Hoy en día, esta reforma sigue siendo un pilar esencial de la democracia colombiana, recordándonos la importancia de limitar el poder en tiempos de crisis para poder proteger la libertad y la justicia. Doctora Carolina, como ya hemos mencionado que la creación de la Corte Constitucional en Colombia, establecida por la Constitución del 91, fue esencial para supervisar la constitucionalidad de las decisiones del gobierno, especialmente durante los estados de excepción, ya que este órgano protege la supremacía de la Constitución. También garantiza que ninguna medida de emergencia atente contra los derechos fundamentales, actuando como un contrapeso al poder ejecutivo y evitando abusos de poder en tiempos de crisis. Según su punto de vista, ¿cuál fue el papel de la Corte Constitucional en la nueva regulación de los estados de excepción? Bueno, con respecto a cuál fue el papel de la Corte Constitucional en la Asamblea de la Constituyente de 1991, esta pues debido al desgobierno y a las diversas interpretaciones que los mandatarios daban a la legislación, precisamente la Asamblea Constituyente de Colombia creó a la Corte Constitucional como un órgano encargado de supervisar y controlar la constitucionalidad de las decisiones del gobierno, y no solo del gobierno, sino específicamente de los estados de excepción. La función principal de esta Corte pues es garantizar que las medidas de emergencia no violaran los derechos fundamentales de los ciudadanos y convirtiéndose en un mecanismo clave precisamente para protegerlos del abuso de poder, especialmente pues en los tiempos de crisis. Esta reforma pues de la Constitución precisamente fortaleció la democracia colombiana al limitar el poder del Ejecutivo y promover un Estado de Derecho que protegiera los derechos civiles incluso en situaciones excepcionales. La Corte Constitucional debía evitar el uso indiscriminado del estado de sitio y promover un equilibrio de poderes, asegurando la protección de las libertades y de los derechos de los ciudadanos. Es por esto que la Corte Constitucional refleja la intención de la Constitución de 1991 de construir una institucionalidad más fuerte, democrática y restaurando la confianza precisamente de todas aquellas instituciones y garantizando un sistema de gobernanza basado en la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Una de las cosas importantes que describe Barreto en su libro, utilizando una frase como lo que es la anormalidad institucional en Colombia,
la cual se refiere a un estado en que las instituciones funcionaban de forma autoritaria y poco democrática, la cual tenía además una herramienta legal, enmarcada claramente por el uso constante del estado de sitio. Sumado a esto la influencia del narcotráfico y el paramilitarismo. Este abuso de poder permitía al Ejecutivo suspender derechos y concentrar control en situaciones de crisis, minando de esta manera la legitimidad y participación democrática. Desde su punto de vista, doctora Carolina, ¿qué impacto tuvo la reforma constitucional sobre el estado de sitio en la democracia colombiana? Sergio, con respecto a esta pregunta hay un aspecto que es valioso resaltar, y es que la reforma precisamente sí fortaleció la democracia en Colombia. En primer lugar, pues al limitar el poder del Ejecutivo, y en segundo lugar al establecer mecanismos de control para proteger los derechos civiles. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, incluso en situaciones de emergencias que manifieste el país. Con estas nuevas regulaciones, lo que se buscó era evitar el abuso del poder y consolidar una cultura política basada en el respeto a los derechos fundamentales y el equilibrio de poder, promoviendo así un Estado de Derecho sólido y más confiable. Con respecto ya a lo que es el sistema judicial, tenemos que recordar que en esta época también sufrió las consecuencias de este periodo. Recordemos que era debilitado por la violencia y la corrupción, lo que trajo como consecuencia precisamente la impunidad y la desconfianza pública. Además, pues de un sistema bipartidista y el pacto del Frente Nacional excluyeron a sectores de la sociedad, creando una estructura política y elitista, y un poco más representativa, que incentivó a la violencia y a la falta de representatividad del pueblo. Esta crisis de legitimidad llevó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 como una respuesta precisamente a esa necesidad de reconstruir la democracia y limitar el abuso del poder ejecutivo y fortalecer los derechos fundamentales. Esta asamblea fue vista precisamente como un esfuerzo para restaurar la confianza del Estado y establecer una base constitucional que respondiera a las demandas de una sociedad más justa y democrática. Bueno, ya para concluir la discusión del día de hoy en el podcast La República, entonces podríamos decir que con base a todo lo que hablamos y en torno a toda la conversación que tuvimos el día de hoy, la Asamblea Constituyente de 1991 precisamente surgió en un contexto de crisis social, política y de violencia en Colombia, motivada por la necesidad de un cambio profundo en el sistema político que había sido debilitado por el abuso precisamente del estado de sitio y la influencia del narcotráfico y el paramilitarismo. Otra también de las conclusiones a las que podemos llegar en torno a esta conversación es pues que la creación de la Corte Constitucional fortaleció un Estado de Derecho al actuar como un contrapeso que garantiza precisamente la constitucionalidad de las decisiones del gobierno y protege a los ciudadanos de los abusos en situaciones de crisis, consolidando así que el equilibrio de poder se dé adecuadamente. Adicionalmente, podemos ver que uno de los desafíos continuos es precisamente frente a la violencia y el narcotráfico que todavía existe, y también pues que se dio en su momento durante la Constitución de 1991, pues este ha sido nuestro pilar fuerte de la democracia colombiana y el que ha establecido una base jurídica que promueve precisamente la paz, la inclusión y la justicia social en un marco de el respeto a los derechos humanos. Y es así como llegamos al final de este episodio de La República. Hoy hemos reflexionado sobre el estado de sitio y la Asamblea Constituyente de 1991. Esperamos que haya dejado algo para pensar, cuestionar y sobre todo para seguir dialogando. Recuerda que la conversación no termina aquí. En La República creemos que la democracia se construye con la participación de todos, así que no dudes en compartir tus ideas, opiniones y preguntas. Nos encantaría saber qué piensas. Si te ha gustado este episodio, suscríbete, comparte y por supuesto nos encantaría leer tu comentario. Hasta la próxima, cuando regresemos con más reflexiones, historias y debates sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad. Soy Carolina y esto fue La República. Gracias por escuchar.